los supermercados le atienden mejor o le cuidan más a sus empleados que el Ministerio de Salud a sus funcionarios. ¿Cómo ustedes Sí. están viviendo esta situación en la que la seguridad es para todos, debería ser para todos los servicios del Ministerio de Salud? Y como todo el mundo maneja, ¿verdad? Estamos bastante desprotegidos aún. Si bien desde que comenzó la pandemia hasta el momento actual, el Ministerio respondió en parte a la necesidad, esa respuesta se dio, o sea, se da así muy escasamente. Nosotros, por ejemplo, nos entregan equipamiento de protección, mascarillas, sobre todo mascarillas, ¿verdad? Ahora después digamos, casi 70 días del inicio de la pandemia, estamos protegiéndonos diariamente con las mascarillas que nos dan. Pero al inicio, digamos que estuvimos como 40 días reciclando mascarillas que nos daban porque no nos iba a alcanzar, ¿verdad? Y la mascarilla que tenemos hasta ahora nos puede servir 15 días más, después nos quedamos otra vez sin mascarilla. Entonces, es un aprieta y afloja, al igual que la flexibilización, digamos. Por momentos aparentemente está bien la provisión de equipos, pero por momentos así se nos acaba y tenemos que volver a ingeniarnos de cualquier manera para poder protegernos. De hecho, que muchos de los colegas y compañeros de trabajo, los enfermeros también ya habían comprado todo el equipamiento que hacía falta, los visores, las gafas protectoras, las mismas mascarillas, algunas batas, ¿verdad? Porque las que nos dan son desechables. Todo lo que nos da el ministerio es desechable. Eso implica usar las mascarillas, poder usar, digamos, en una jornada laboral, extendiendo un poco la vida útil real, que son 4 a 6 horas. Nosotros trabajamos 8 horas diarias. Entonces, bueno, no vamos a estar tirando a las 6 horas y volviendo a colocarnos una mascarilla, ¿verdad? Entonces, utilizamos una mascarilla por día. Pero en algunos casos, por ejemplo, las batas estábamos reciclando. Son batas desechables las que nos entregan de TNT, que normalmente en un uso normal se tendría que usar una vez y desechar, ¿verdad? Pero estamos lavando y reciclando porque si no, no nos va a alcanzar. No va a alcanzar el tiempo de uso que necesitamos darle, ¿verdad? Y los visores, por ejemplo, de mi servicio los fabricamos nosotros. Yo compré papel acetato, cortamos, le pusimos una goma, esos aislantes térmicos que se usan para el techo, para proteger los tinglados. Cortamos eso, pegamos, le pusimos una cinta de esas elásticas y con eso estamos, ¿verdad? Porque en el ministerio no nos llegó a dar realmente los visores, más bien se distribuyó para hospitales. Y alcohol en gel y eso nos da, pero también lo que más usamos es alcohol líquido en realidad para la limpieza en general y la lejía que se prepara con hipoclorito de sodio. Doctor, ¿y esa protección que colocaron que vos colocaste frente a tu escritorio? Sí, eso es de PVC, material transparente que la mayoría está utilizando en realidad acrílico, pero el acrílico sale carísimo. Estuve mirando las ofertas, está entre 500.000 y 600.000 guaraníes. Nosotros teníamos 4 consultorios. No, la verdad que no nos da para estar gastando 2 millones en acrílico y el ministerio nunca nos iba a dar. Entonces, cuando ya al inicio de la pandemia se empezó a ver las estrategias de cuidado, entonces analizamos y bueno, lo que hay que buscar es una protección porque empezamos a usar los equipamientos, los equipos de protección personal, las batas, la mascarilla, pero yo me daba cuenta que al venir un paciente venía sin protección. Al principio no era exigencia el uso permanente de tapabocas para la población, entonces venían sin tapabocas. Y en la misma entrevista, algunos hablan fuerte, otros tosen, se les escapa una tos en el momento o estornudan de repente durante la consulta y es un aluvión de partículas, ¿verdad?, que pudieran estar contaminadas, porque sabemos bien que hay muchos asintomáticos que están circulando y no sabemos si están contaminados. Entonces era un riesgo permanente y entonces buscamos alternativas y entonces compré esa lona de PVC que se suele usar para los restaurantes y eso, que para proteger del frío, de la lluvia, y cortamos y colocamos como el techo del consultorio que solíamos usar para los pacientes respiratorios bajos.
lo colocamos con un clavo por el techo y hasta el suelo. Y eso logra lo que genera es una tercera barrera de protección. La primera sería el tapaboca, que los tapabocas quirúrgicos no son 100% efectivos para las gotículas de saliva o los aerosoles que portan el virus. Y como el ministerio nos otorgó un tapaboca N95 por cada equipo, que somos 6 en cada equipo, para usar el médico, pero el resto de los compañeros también están expuestos. Pero era un solo tapaboca que es el más efectivo para retener las partículas. Y después constantemente lo que tenemos son tapabocas quirúrgicos, que no retienen la totalidad. Y bueno, aún usando los visores las batas, uno tiene una sensación de falsa seguridad. O sea, vos te pones eso, estás como un astronauta ahí protegido, pero al momento de sacarte esa ropa hay que ser extremadamente cuidadoso, porque vos tocas la parte externa, tanto de la mascarilla al sacarte, o del visor, o de la bata quirúrgica, y ya contaminas la mano. Y si no tenés el suficiente cuidado, en cualquier momento puedes llevar a la cara, y al final la jornada laboral que estuviste protegida puede servir de nada, porque al final al sacarte puedes estar contaminándote. Entonces, en base a eso, decidimos poner esa tercera barrera. Entonces, así, ya la contaminación se reduce muchísimo en la primera barrera, que es la de PVC. Entonces, ya las partículas quedarían, digamos, retenidas en esa primera barrera, y sería mucho menor lo que pudiera llegar digamos, a las batas, al visor y eso. A nosotros nos genera mucha seguridad al poder trabajar así, porque incluso nos permite seguir examinando boca en pacientes que no tengan síntomas, ¿verdad? Como no hay contacto prácticamente con el paciente, entonces yo por lo menos sigo examinando garganta, y eso me permite seguir teniendo un diagnóstico más certero para no medicar a ciegas, porque muchos de los colegas lastimosamente están medicando a ciegas, prácticamente sin examinar a los pacientes ahora por el miedo, el pánico que existe. Y sin embargo, esa barrera a mí me sigue permitiendo por lo menos examinar garganta cuando hay un paciente con fiebre. Si ya veo que tiene algunas placas en la faringe, en la amígdala, ya puedo saber que sí va a necesitar antibióticos y medicarlo, ¿verdad? No confundir con otras patologías. Uh-huh. Entonces, para mí es muy ventajoso contar con eso, pero es una autogestión como muchas de las cosas que hacemos en los servicios, ¿verdad? Uh-huh. No, el ministerio no nos provee, algo que nosotros estamos buscando como alternativa, ¿verdad? Doctor, vos hablabas también de que es difícil que uno saque de su bolsillo, siendo que el ministerio acostumbra o hizo descuentos sin aviso. ¿A qué te referías con eso? Bueno, es una situación que se dio este año, a partir de marzo, con muchísimos colegas de APS que entramos en la matriz salarial. Se hizo un proceso de precarización y al mismo tiempo una matriciación, porque el salario de APS antes se pagaba en varias partes, hasta ahora se sigue pagando así. Por diversas cuestiones burocráticas, en realidad nosotros tenemos un salario muy complicado, digamos. El mecanismo de pago siempre fue complicado en atención primaria, porque no es como en el caso de los hospitales que hacen guardias, por ejemplo, de 12, 24 horas o 36 horas, y se dividen esas guardias en vínculos. O sea, un vínculo se refiere a una guardia de 12 horas o una guardia de 24 horas. Nosotros, por nuestro horario, como trabajamos 40 horas semanales, son 8 horas diarias, no coincide nuestro horario laboral y nuestro esquema de trabajo con el esquema, digamos, de los hospitales. Entonces, es un mecanismo de pago adaptado siempre fue el nuestro, por el cual siempre se pagaba por partes, y una parte siempre se nos pagaba como bonificación, pero en realidad no es una bonificación como un plus, sino era un recurso administrativo para poder pagarnos todo el salario, ya que nosotros no es que tenemos 1 o 2 o 3 vínculos como los otros colegas, sino que se buscan estrategias para completar el salario que requerimos, ¿verdad? Si se hiciera una corrección de esa situación, tendríamos, por ejemplo, 3 vínculos y tendríamos que trabajar 48 horas. O podría ser 2 vínculos y 24 horas, ¿verdad? Pero por el ritmo de trabajo que requiere nuestro trabajo es difícil adaptar.
Esa situación lleva a que constantemente hayan retrasos de salario, se pague cada 3 meses una parte, otros están un año esperando que se le pague a veces la parte del salario que les falta ahora. Y bueno, todo ese desajuste, este año hubo cambios administrativos, ¿verdad? Que todos conocemos. Y bueno, aparentemente hubo errores en el manejo de esa parte muy burocrática de los pagos, por lo cual varios colegas están teniendo descuentos en su salario, o sea, no están recibiendo el monto que normalmente recibían, ¿verdad? Y eso se produjo sin aviso previo al ministerio, sin información. Nosotros hace poco tuvimos una reunión en la Dirección General en la Dirección de Atención Primaria, y la respuesta que nos dieron era que supuestamente era un error que se estaba cometiendo. O sea, el ministerio supuestamente corrigió un error que se había hecho con los salarios, pero no avisó, ni siquiera se informó, no hay una información oficial, ni se avisó a nadie. Simplemente, bueno, se descuenta esto porque estaba mal digamos, la distribución del salario. Y hay varios compañeros que no están dentro de ese grupo, que tampoco se le está pagando justamente por el tema del retraso que produce el hecho de pagarle como bonificación. Entonces hay muchísimos médicos, enfermeros, agentes comunitarios que se les debe parte del salario, y eso produce mucho desgano al momento de uno tener que estar exponiendo la vida por su trabajo, ¿verdad? Porque estamos en esto porque amamos lo que hacemos, ¿verdad? Pero en un momento tan crítico como el actual, en que somos el sector del laboral donde más riesgo existe y más digamos, pánico también de paso, tener que estar con esta incertidumbre de saber si te van a pagar lo que te pagaban. Hay gente que hizo deudas en base al salario que recibía y ahora no está pudiendo pagar sus deudas por eso, porque le están recortando el salario por un supuesto error, sin explicación de por qué ni cómo va a continuar. O sea, simplemente se le recortó el salario a algunos y bueno, tienen que buscar la forma de cómo resolver. Doctor, ¿ustedes tienen algún recuento de cuánta gente estaría afectada, o por lo menos saber cuántos son los trabajadores de la unidad de salud de la familia que tienen este problema? Bueno, en la reunión que tuvimos hace poco contabilizamos 154 médicos matriciados de todo el país. En Capital, específicamente donde yo trabajo, estábamos 8 afectados, después en Central deben ser como 30, y así distribuido en todo el país. En Alto Paraná incluso, que son los compañeros que más expuestos están porque son los que están atendiendo los albergues. Ellos están súper, digamos, comprometidos con la contención que se está haciendo hasta ahora por el hecho de ser una zona fronteriza. Y hay varios compañeros lastimosamente de ese grupo que están exponiéndose muchísimo al contagio, que también están afectados por esta situación. Son 154 médicos matriciados, ¿verdad? Y después hay otros colegas que no son matriciados, pero que también se les está reteniendo una parte del salario, sin una explicación concreta, porque son distintos casos. Hay algunos que se les va a pagar dentro de 3 meses, hay otros que el ministerio refiere que ya no se les va a pagar porque hubo un error. Hay otros que tuvieron por ejemplo, hicieron un proceso de recategorización salarial, por el cual, por ejemplo, un agente comunitario, un auxiliar, un técnico, pasa por su formación, puede acceder a ser denominado licenciado, ¿verdad? Digamos, es como un ascenso, y estaba ganando, digamos, por ejemplo, el salario correspondiente a su formación. Pero ahora el ministerio dice que ya no se le va a pagar porque no es, eso tenía que hacerse a través de otros procesos. Entonces son varios, no solamente médicos, ¿verdad? El dato concreto, 154 médicos matriciados de todo el país, pero también hay varios licenciados, hay auxiliares que están incluso pensando en renunciar a su trabajo porque estaban ganando una cifra y de repente el ministerio les recorta sin explicación alguna. Y es como, digamos, este tema de la pandemia, ¿verdad? Que mucha gente sobrevivía con algún negocio, vino la pandemia y de repente no saben cómo sobrevivir, ¿verdad? No es una situación que uno pueda manejar así tan fácilmente, quedarse sin un ingreso, aunque sea una parte del ingreso.
del día a la noche, ¿verdad? Doctor, ¿ustedes siguen como organización sindical, están dialogando, digamos, desde el sindicato de APS con el ministerio? Sí, de hecho que en las reuniones estuvimos varios sindicatos. Hay un sindicato de enfermería, yo estoy en sindicato general de atención primaria, después estaban representantes de SINAMED también, que creo que contactaste con la doctora Rosana González de Sí, SINAMED. sí. En ese sindicato también están agrupados varios colegas. Entonces, estuvimos ahí viendo la posibilidad de resolver esta situación. Y lo que se está planteando es cambiar la escala que teníamos, ¿verdad? Que nos limita en ese sentido a recurrir digamos, a denominación de bonificación o gratificación, porque siempre estamos expuestos al hecho de que, por ejemplo, sale un decreto y dice que, bueno, este año no se va a pagar ninguna bonificación, y lo que pasa es que el pago que a nosotros se nos hace como bonificación en realidad es parte de nuestro salario. Entonces siempre estamos expuestos a que se nos pague o no según disponibilidad presupuestaria, según los cambios administrativos que haya. Ujú. Entonces eso es lo que estamos presionando ahora. Y se están haciendo reuniones para tratar de modificar eso. Hay tiempo hasta el 30 de junio, pero no tenemos ninguna seguridad realmente de si se va a poder modificar o no. Y los pagos que se dejaron de hacer hasta ahora, los compañeros de este mes volvieron a tener esos descuentos. Y están, como te digo, muchos están pensando en la posibilidad de renunciar en plena pandemia, porque realmente no saben qué hacer, porque de repente se les descortó y no les alcanza el salario para los compromisos que tenían. Doctor, te quería preguntar por las características del trabajo que ustedes realizan. ¿Cómo es la unidad en la que vos estás trabajando y por qué, digamos, es tan importante que esos servicios de salud estén protegidos? Porque finalmente son los que están en medio mismo de las comunidades y más cercanas a la familia. Así mismo, bueno, APS como se maneja, ¿verdad? Desde el 2008 se empezó a implementar con mucha dificultad. Primero empezaron 200 y principalmente se empezó en los bañados de Asunción. Y un día está justamente en ese grupo, en La Chacarita, en el centro mismo de La Chacarita. Y bueno, es un servicio que era un puesto de salud, tenía ya funcionarios antiguos trabajando en esa zona. Y bueno, digamos, se modificó en algunas cosas en el esquema de trabajo y también en la cantidad de funcionarios para adecuarse a lo que es la atención primaria de salud. Entonces, en mi servicio hay funcionarios que no son de atención primaria, pero siguen, o sea, que están trabajando con nosotros, y estamos dos unidades de salud familiar. Ambas unidades están compuestas por un médico, una licenciada, un auxiliar. En mi caso tenemos dos agentes y la otra unidad tiene un médico, una licenciada, un auxiliar y un agente. Y bueno, el trabajo que hacemos es en general lo que se hace en cualquier servicio de salud, ¿verdad? Atención diaria, tenemos un horario establecido y hay días que dedicamos normalmente a hacer las visitas domiciliarias. Durante este proceso de la pandemia hubo tantos cambios en cuanto a la posibilidad de contagio, el virus, incluso en tratamiento, tantas opiniones hubo, incluso oficiales, que fuimos adaptándonos a la situación, ¿verdad? En un principio cortamos prácticamente todas nuestras actividades comunitarias y eso fue a nivel oficial la indicación que recibimos, porque no sabíamos cómo se iba a dar. Primero, que no teníamos el equipamiento necesario para salir a ponernos, y por otro lado que la gente no nos iba a recibir sabiendo o sea, conociendo el pánico que existía, ¿verdad? Ni siquiera al servicio ya iban a consultar muchos pacientes. Entonces tratamos de ver la forma y se implementó un protocolo que en realidad se copia de varios países, por el cual se debía establecer un consultorio exclusivamente para pacientes respiratorios y el resto de los pacientes crónicos, eso seguir atendiendo a nosotros. Pero ese protocolo es difícil de aplicar en zonas donde yo estoy, en Los Bañados, por ejemplo, porque tenemos servicios que son pequeños, que fueron adaptados de otra cosa. Mi servicio, por ejemplo, está en la esquinita de una escuela, en la escuela Alicia Lynch, que se dio parte del terreno. Es pequeñísimo, se construyó, tiene 2 pisos, pero igual para el trabajo que tenemos ahí, buscamos la forma de adaptarnos, ¿verdad? Yo
con el tiempo me fui haciendo de un consultorio, porque ahí está atención, está una pediatra, está un clínico y una ginecobstetra también, aparte de lo que es atención primaria. Entonces, lo que hicimos, por ejemplo, fue, como no tenemos forma de, por ejemplo, hacer una entrada única para los pacientes con síntomas respiratorios, lo que hicimos fue adaptar lo que era nuestra farmacia, que está en la parte más externa, la adaptamos como un consultorio exclusivo para respiratorio. Entonces los pacientes no entran al servicio, entran directamente a ese consultorio, reciben, o sea, se le atiende, se le da un diagnóstico, la receta y retiran el medicamento por una ventanita sin entrar al servicio. Entonces no se expone al contacto a los demás pacientes que entran al servicio para alguna otra cosa, ¿verdad? Y así buscamos adaptarnos. Se colocó un lavatorio en la entrada mismo del servicio, se colocó un lavatorio, estamos como todos, y bueno, le ponemos jabón ahí, exigimos el lavado de manos, y ahora estamos exigiendo también que todos tengan tapabocas al momento de consultar, porque en un principio no fue exigencia, pero es demasiado la exposición en peligro que tenemos, porque es difícil predecir cuando un paciente va a toser o va a estornudar o se va a tocar, y es demasiado. Los servicios de salud son una fuente demasiado fácil de contagio en caso que haya una persona que nadie sepa que tiene el virus y que esté en contacto con las paredes, con la silla, con el consultorio, con los funcionarios mismos, ¿verdad? Entonces cuidamos mucho ese aspecto. O sea, los barrios más de las zonas ribereñas siempre están hacinados, ¿verdad? Y de hecho que el dengue, los principales lugares donde comienzan las epidemias de dengue son también en estos barrios. Entonces es mucho mayor el riesgo que en un barrio donde las personas estén, digamos, por ejemplo, una familia de 4 personas en una casa con divisiones así de pared y todo lo más, en condiciones un poco mejores de vida que en un barrio como en el que yo trabajo, donde las casas son de madera, de chapa, a veces viven 10 personas bajo el mismo techo, a veces la cocina está comunicada con la habitación donde duermen, hay animales, está la granja, no sé, el chancho ahí cerca también. Entonces es mucho mayor el riesgo. Hasta ahora, por suerte, no tenemos indicios o síntomas así que ameriten, digamos, sospechar la presencia del virus en la comunidad, pero si se llega a dar, va a ser muy complicado, porque también las personas en esta zona es difícil lograr que cumplan las disposiciones muchas veces, porque muchos son personas o familias que no tienen un oficio estable, digamos, o un salario fijo. Si bien se está haciendo el tema de la distribución de comida con la olla popular que le llaman, de todos modos hay otras necesidades que necesitan cobertura, ¿verdad? Entonces la gente, o sea, los pacientes de esta zona son limpiavidrios, son cuidacoches, gente que está acostumbrada a estar por la calle, y por más concienciación que tratemos de hacer, muchas veces es difícil que cumplan, por las condiciones en que viven, que cumplan todas las indicaciones. No todos tienen acceso a agua potable, no todos pueden comprarse alcohol o alcohol en gel, o incluso lavandina, ¿verdad? Entonces, las condiciones en que viven hacen que sean mucho más propensos a una infección, y si llega a haber un brote va a ser bastante complicado, digamos, cercar eso, por más que estén en una zona así donde sí se puede hacer un cerco externo, pero me refiero a cercar en un domicilio, porque es difícil que permanezcan así mucho tiempo. De hecho, durante la cuarentena se veía gente en los barrios circulando, ¿verdad? Muchos con tapabocas, por suerte, muchos ya son conscientes, ¿verdad? Pero el riesgo siempre es mayor que en cualquier otra comunidad. Y respecto a lo que me preguntaste, si había si había en perspectiva la posibilidad de hacer test en los mismos barrios, o porque sí. se habla de eso como una estrategia que funcionó en otros países, sin embargo acá todavía no se están haciendo masivamente. Sí, se comenzó. De hecho, que a nosotros, a los funcionarios, a los médicos del puesto de salud, de la unidad de salud familiar, se nos hizo ya el test la semana pasada. Y se abrió la posibilidad de que los pobladores, hasta 20
La semana pasada se hicieron a 20 pobladores que bueno, se abrió la posibilidad que se hagan así para sondear un poco a ver los asintomáticos. Ujú. Y la idea, según escuché, la idea es hacerlo cada cierto tiempo. Ese mismo test que se hizo en la comunidad, en la Chacarita, ya se hizo y pensaba hacer en otras zonas de los bañados, justamente teniendo en cuenta esas experiencias. No se hizo, no puedo decir que sea masivamente porque se hizo un número, digamos 30 en total lo que se habrán hecho ese día, pero teóricamente eso tendría que ir repitiéndose cada cierto tiempo. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo su tiempo.